Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa titulada Factores escolares y familiares relacionados con la educación por el confinamiento por la pandemia COVID-19 en México. En esta ocasión presento la ponencia Buenas prácticas en la docencia universitaria, mediadas por la tecnología a partir del confinamiento por la pandemia COVID-19. Participamos Marisela Zúñiga Rodríguez, Coralia Juana Pérez Maya. Esta presentación está organizada con los siguientes contenidos. Un objetivo que está relacionado con la temática de este importante congreso, una introducción, el contexto educativo donde se lleva a cabo este estudio, las preguntas que lo guiaron, preguntas generadoras, las prácticas docentes emergentes en este contexto, tecnología y las aplicaciones que se están empleando, las conclusiones a las que llegamos una vez que hemos realizado el presente estudio y la bibliografía empleada para obtener información fundamentada. El objetivo de esta ponencia fue documentar las buenas prácticas llevadas a cabo en una asignatura del programa de maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. El actual contexto que estamos viviendo, que es un contexto mundial, global, nos está brindando la oportunidad de obtener experiencias motivadas por un confinamiento nunca antes visto, motivado por una pandemia titulada Coronavirus 19. Y por ese motivo, estas prácticas que se están llevando a cabo de haber migrado al sistema presencial, al modelo a distancia y virtual, nos está originando la innovación y la realización de nuevas prácticas. Entre esas prácticas son el uso de las net etiquetas, la planeación didáctica con un diseño instruccional, el empleo de los recursos digitales para consulta, la creación de comunidades de aprendizaje, el uso de la plataforma educativa institucional, el empleo de distintos dispositivos y vamos ahora a las conclusiones y las fuentes consultadas. El contexto global educativo nos han puesto nuevos retos a los docentes, derivado de la actual pandemia por COVID-19. Como medida cautelar y en aras de salvaguardar la integridad física y el derecho a la educación de nuestros estudiantes de todas las universidades del mundo, y siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, las universidades públicas inician primero con una cuarentena. Sin embargo, esto no fue suficiente y ante la magnitud epidémica orilló a un confinamiento social, sumándose ya 9 meses de esta situación. Por tal razón, este nuevo modelo educativo nos llevó a preguntarnos y a cuestionarnos en academia y en cuerpos académicos a los docentes que participamos en este nuevo reto sobre qué estrategias institucionales se ponen en marcha ante el reto del confinamiento por la pandemia por COVID-19, a qué retos se han enfrentado docentes y estudiantes durante este nuevo modelo educativo virtual, qué nuevas experiencias didácticas han surgido con el empleo de las TIC y qué prácticas educativas han emergido. Y una última pregunta, ¿es el uso de las nuevas tecnologías determinante en este modelo educativo? Sin duda alguna habrá más preguntas que plantearse. Sin embargo, hemos querido delimitar esta exposición solamente a las prácticas que se han originado y en especial aquellas que se consideran unas buenas prácticas, dado que anteriormente no teníamos la experiencia de una educación con estas características.
El contexto educativo y los retos ante este confinamiento por la pandemia COVID-19 originó esa migración masiva de un modelo educativo presencial a un modelo educativo virtual a distancia. Bajo esta perspectiva, el conjunto del mundo universitario debe asumir nuevas competencias focalizadas a una forma distinta de gestionar el conocimiento a través de modelos innovadores y creativos sobre todo, que lleven a la creación e implementación de redes de conocimiento científico, entre docentes y alumnos, entre docentes y docentes, y entre docentes, alumnos y alumnos, así como pares institucionales. Esto ha originado esas prácticas docentes emergentes. El nuevo reto del trabajo docente es con el uso de las tecnologías y, en nuestro caso, el empleo de una plataforma institucional denominada Plataforma Garza, que requiere de una capacitación para su empleo. Una vez adquiridas las habilidades y destrezas en su empleo, se inicia con una planeación didáctica empleando un diseño instruccional. Para mayor información, ustedes pueden consultar y visitar nuestra página de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde se muestran las diferentes características y elementos que integran esta plataforma. Por lo tanto, estas nuevas tecnologías, algunas ya empleadas con anterioridad, pero en un porcentaje menor, ahora se van a ver empleadas a un 100%. Y por lo tanto, ¿cuáles de ellas han permitido una buena práctica didáctica? Al incorporar las redes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se debe comprender que cada una tiene su utilidad didáctica, la forma de plantear objetivos e ir desarrollándose metodológicamente. En esta comunicación se mencionan los aspectos más relevantes del uso de las redes, teniendo como base el uso de la plataforma Garza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es una plataforma educativa del tipo MOOC 3.6, que es una de las más sólidas y más empleadas a nivel mundial por las instituciones educativas. Esta plataforma cuenta con diferentes herramientas. Entre ellos podemos mencionar de contenido, que se emplea para las tareas y para recursos didácticos. De comunicación, para correos, mensajes, chats, foros. De colaboración, los foros y las wikis. De evaluación del aprendizaje, el empleo de rúbricas, listas de cotejo, libro de calificaciones o portafolios de aprendizaje. Otra de las herramientas con las que contamos para trabajar este modelo a distancia y virtual es Google Drive, que nos permite organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y que además es un valioso recurso para guardar y tener los materiales didácticos empleados, así como la creación de antologías digitales y todo aquel documento empleado en el desarrollo de la asignatura, entre ellos bibliografía y antologías, teniendo siempre el cuidado de respetar el derecho de autor, así como sus respectivas licencias. Como resultado de este uso de una plataforma institucional y de las diferentes herramientas, podemos compartir con ustedes 6 prácticas a las que hemos denominado buenas prácticas aplicadas en la docencia mediada por la tecnología durante el confinamiento por la pandemia COVID-19. La primera práctica es que los docentes y estudiantes practican en todo momento las net etiquetas, a fin de crear un ambiente de aprendizaje de respeto y de trabajo colaborativo. Recordemos que estamos hablando de un nivel de posgrado, de una maestría. La práctica número 2,
Una planeación didáctica de las unidades de aprendizaje, considerando el diseño instruccional, el cual, a base de ensayo y error, se han venido adquiriendo las habilidades digitales necesarias, y siempre considerando y tomando en cuenta las opiniones y puntos de vista de nuestros estudiantes. La práctica número 3. La búsqueda de información de consulta y, lo mejor, poderla compartir con el grupo escolar a través de la creación de antologías digitales usando el Drive. Práctica número 4. Crear comunidades de aprendizaje a través de videollamadas, empleando plataformas como Meet o Zoom, que además permiten grabar las sesiones en donde los estudiantes que no pudieron asistir pueden retroalimentarse volviendo a verlas en el momento y tiempo que les sea más conveniente. Práctica número 5. El empleo de foros de dudas y preguntas son una de las mejores herramientas de forma asincrónica que puede hacer retroalimentación de docentes o alumnos logrando el aprendizaje situado a partir de sus propias experiencias de aprendizaje. Y la práctica número 6. A través del uso de la plataforma educativa, docentes y estudiantes sincronizan distintos dispositivos como celular, iPad, computadoras portátiles o de escritorio, permitiendo un ambiente ubicuo, siendo la mejor forma de saber que estamos integrando o estamos integrados en un ambiente escolar. Sin duda alguna existen más prácticas, pero en este momento solo queremos rescatar aquellas que consideramos más relevantes. Concluyendo así, con estas prácticas, con estas buenas prácticas, que las tecnologías de la comunicación e información, con el empleo de las plataformas de socialización en línea, se presentan como un agente educativo relevante y significativo para los estudiantes y docentes que habitamos los espacios digitales. Las plataformas y sus constructos culturales derivados pueden ser aprovechadas como contextos mediáticos emergentes con muchas posibilidades educativas exitosas. En el contexto actual ha surgido una nueva relación pedagógica entre alumnos y docentes por el impacto que las tecnologías de la comunicación tienen en nuestra práctica educativa y que exige se dé respuesta a ese derecho educativo de los estudiantes del siglo XXI, tornándose en la adquisición de habilidades y estrategias para afrontar un futuro cambiante y lleno de incertidumbre. Considerar que la versatilidad de las redes educativas permite compaginar en un mismo espacio de estudio distintas formas de enseñanza y aprendizaje y la posibilidad de generar contextos que incluyan buenas prácticas colaborativas y cooperativas basadas en la horizontalidad junto con didácticas innovadoras. La significación de las redes educativas se vincula al proyecto pedagógico en el cual se enmarque cada experiencia, como lo señala Levi's. La tecnología por sí misma no innova. Socialmente, son los modos de apropiación social, en este caso el educativo, los que producen las transformaciones. La pandemia mundial por COVID-19 nos brinda un marco para elaborar de forma urgente y concreta ciertas soluciones globales a los derechos humanos y de educación. Compartimos también alguna de la bibliografía que hemos consultado para este trabajo. Por su atención, muchas gracias. Les compartimos nuestro contacto, nuestros correos de contacto por si desean seguir esta comunicación de manera más cercana. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Javier Moreno Tapia y en esta ocasión me toca presentar la ponencia de estrategias de aprendizaje de estudiantes universitarios durante la pandemia. Las colaboradoras son
la doctora Irma Quintero López y la doctora Maritza Librada Cáceres, y somos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy bien, pues comencemos. Estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles son o qué son las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje se reconocen como procedimiento, técnicas o actividades específicas que el alumno realiza con el propósito de construir conocimiento y solucionar problemas académicos y o aspectos vinculados a ellos, asignados en espacios formales de educación dentro de las asignaturas de un programa educativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son todas aquellas situaciones en donde de alguna manera ponemos en acción justamente las tareas para poder aprender. Es muy importante entender que en torno a lo que sería aprender, hay una gran cantidad de factores que lo afectan. Pueden ser factores que sean internos o externos, pueden ser factores relacionados directamente con nuestra propia experiencia de cómo aprendemos, de la manera en la que realizamos la tarea, etcétera. Entonces, a todo eso se refieren justamente a las estrategias de aprendizaje. Y en este caso, las estrategias de aprendizaje se subdividen en 3, de acuerdo a lo que sería justamente el marco teórico que estamos considerando. La primera sería las estrategias metacognitivo-evaluativas, que hacen referencia a lo que serían recursos para planificar, controlar y evaluar el desarrollo del aprendizaje. Como su nombre lo dice, lo metacognitivo se hace referencia a qué tanto reconocemos o sabemos cómo aprendemos. Generar autoconciencia de los procesos mentales, de saber qué es lo que nos sirve o nos funciona para poder aprender. Reflexión sobre la forma en que se aprende. Autonomía, administración y regulación del uso de estrategias de aprendizaje. Esto nos permite de alguna manera, si nosotros sabemos cómo aprendemos o cómo podemos generar algún tipo de tarea, pues es más fácil que la hagamos bajo esos procedimientos que sabemos que no son efectivos. De tal forma que se asume que no todos aprendemos de la misma forma. Eso es algo muy, muy importante de señalar, porque no todos aprendemos de la misma manera y entonces tenemos que aprender a reconocer cómo estamos aprendiendo nosotros o cómo vamos aprendiendo nosotros. El que lo sepamos reconocer es fundamental para que nos convirtamos en mejores aprendices. Se basan en saber en qué consiste aprender, saber cómo se aprende mejor y saber cómo es uno mismo respecto a lo que sería justamente el aprendizaje. En qué momento o situación emocional me es más fácil, los sentimientos o las actitudes que asumo para aprender. Las habilidades, ¿qué me resulta mejor? En algunos de los casos, por ejemplo, para escribir un ensayo, suele ser a lo mejor importante que algunas personas realicen primero un esquema, ¿sí? Otras personas a lo mejor prefieren generar directamente el borrador de ideas por escrito. Entonces, de todo ello depende justamente nuestra manera de aprender, nuestra propia experiencia. Estas formas de aprender se pueden ir puliendo con el tiempo, con la propia experiencia, con la práctica, y podemos ir mejorando muchas de ellas. Pero estar conscientes de ellos, a eso se refiere esta parte de las estrategias metacognitivo-evaluativas. Ejemplos de ellos son análisis de contenidos, saber el objetivo y finalidad de un ejercicio o tarea que va a realizar. Entonces, cuando nosotros hacemos una tarea, si tenemos claro el propósito, la finalidad de esa tarea y tenemos expectativas de qué es lo que vamos a aprender, será más sencillo ir desarrollando este tipo de estrategias. Autoevaluación de una actividad ya realizada. Cuando nosotros obtenemos una calificación, después de que esa actividad o producto fue calificado, nos podemos dar cuenta de qué hicimos mal, qué nos faltó, y en ese sentido, en las próximas tareas similares, poder corregir. Poner en práctica lo aprendido para consolidar los conocimientos. Es fundamental que nosotros encontremos la utilidad de los conocimientos para verlos aplicados. De esa manera podemos también consolidar nuestras estrategias. Estrategias de procesamiento de la información. Son los segundos tipos de estrategias y son aquellas que utiliza y pone en práctica el alumno en su proceso de aprendizaje con el fin de que sea un proceso activo, creativo y significativo para él. Hacen referencia justamente a cómo procesamos la información, cómo la manejamos,
¿Cómo nos acercamos a ellas? Pretenden relacionar la información nueva a aprender con el conocimiento que ya posee el alumno. Es decir, permiten generar un vínculo entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento a adquirir, de tal manera que nos situamos en una zona de desarrollo próximo que nos permite aprender. También hace uso de estrategias basadas en la repetición de tipo asociativo, aunque no son las únicas. Dentro de estas estrategias entran como ejemplo el resumen, toma de apuntes, síntesis, mapas conceptuales, mapas mentales, estudio de casos, infografías, pero hacen referencia a qué tanto dominio tenemos de cada una de ellas, cómo las realizamos y cómo las ejecutamos y nos son útiles para aprender. Eso es muy, muy importante. A veces en ocasiones un mapa conceptual, por ejemplo, lo sabemos elaborar, pero lo sabemos elaborar mecánicamente, pero no reflexionamos sobre él. Entonces, eso es importante. A veces también generar algún tipo de apunte también resulta importante para nosotros, pero no sabemos cómo tomarlos. Muchos de nosotros podemos ser muy visuales, por ejemplo, y nos sirve tomar apuntes como si fueran pequeñas imágenes o pequeños dibujos que de alguna manera activen alguna situación de memoria y nos permitan recordar, por ejemplo, lo revisado en clase. Entonces, es importante generar este tipo de el manejo y apropiación de este tipo de estrategias puntuales para procesar la información. ¿Cómo la procesamos? También podrían estar incluidas aquí el procesamiento de información, no solo de información textual, sino también información en general multimedia, por ejemplo, a través de audios, a través de videos, que actualmente son como que muy importantes de manejar. Y sobre todo bajo la situación actual de la pandemia, en donde nos hemos visto con la necesidad de ir integrando a las tecnologías a nuestros procesos de enseñanza y generar esta mediación es clave para poder hacer más eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje y en este sentido generar también nuevas actividades o nuevos tipos de formas de procesar la información, por ejemplo, a través de el uso de las tecnologías, a través de foros, a través de, decíamos, de la grabación de videos, de audios, de infografías, de monografías digitales, etcétera, es muy importante y también serían ejemplo de ello. Otra tipo de estrategia son las estrategias disposicionales y de control del contexto. Estas se refieren a que ponen en marcha el proceso de aprendizaje y ayudan a mantener el esfuerzo durante el mismo. Se subdividen en dos. Una sería la parte afectivo-emotivas y de automanejo. Integran procesos motivacionales, autoestima, autoconcepto, relajación, reducción de estrés. Estas se refieren sobre todo a qué tan seguros, qué tan optimistas somos cuando nosotros realizamos alguna tarea. Cuando nosotros tenemos de alguna manera percepciones negativas, una motivación baja, puede ser que nos predisponemos a, por ejemplo, a salir mal para un examen. Pensamos, nos va a ir mal, no voy a pasar, este maestro es muy exigente, el examen viene muy difícil. Ese tipo de cosas pueden predisponernos porque emocionalmente nos condicionan y puede ser que a lo mejor al momento que estamos bajo esas condiciones de ansiedad, de estrés, de poca relajación, pues puede ser que no nos acordemos de los contenidos que vamos a trabajar en el examen, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones son muy importantes manejarlas de forma positiva y con motivación, porque de esa manera podemos estar más predispuestos a tener un mejor desempeño. Por otro lado, tenemos las condiciones del control del contexto, que son situaciones externas. Son las condiciones ambientales adecuadas, el control de espacio, control del tiempo y de la materia. Este punto en especial se ha visto muy afectado bajo la situación de la pandemia. Entonces, la generación o la promoción de las condiciones adecuadas es muy importante considerarlo, sobre todo porque nosotros estamos en una situación en la que nos encontramos en muchos de los casos bajo una condición que no es la adecuada. Por ejemplo, si estamos viviendo en un pequeño departamento, si estamos viviendo en un lugar en donde tenemos que compartir los espacios para estudiar o incluso los equipos, esta situación se puede convertir en un conflicto que merma lo que sería el desempeño del alumno. Entonces, es importante considerarlo.
Ejemplos de ellos son la organización al estudiar, cómo nos organizamos, cómo repartimos las horas y distribuimos los tiempos para estudiar para cada asignatura o materia, tener un espacio para dedicarse completamente al estudio en el cual podamos estar concentrados y atentos a la tarea es muy, muy importante. Saber administrar el tiempo es esencial. La generación de hábitos de estudios está directamente relacionada con esto para que podamos justamente distribuir las tareas y poder cumplir a tiempo todas ellas y podamos atender todas y cada una de las actividades que nos dan. La organización de las tareas, los trabajos, los proyectos, dedicar tiempo puntual a cada una de ellas sin descuidar otras actividades que tengan que ver, por ejemplo, con nuestra alimentación, con el propio ocio, el entretenimiento, son puntuales. Controlar los nervios o impulsos negativos es también esencial. En este sentido, mantener una actitud positiva, motivación, interés para estudiar es esencial. En el caso del método de este trabajo, en este caso puntual, se trata del diagnóstico de las estrategias de aprendizaje a través del cuestionario elaborado por Ferraras 2008, que alumnos de la asignatura de tutoría de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentan durante los tiempos de la pandemia. En este caso, se ha implementado una modalidad virtual ante la situación de confinamiento e impedimento para participar en forma presencial en las actividades educativas y puntualmente nosotros utilizamos una plataforma denominada Plataforma Garza que está basada en la plataforma Moodle y con base en ella mediamos actividades. Se genera también mucho el uso de lo que serían todas las herramientas del Google Site, de la Google Suite, perdón, y con base en ella vamos generando el uso de lo que es el correo, el Google Drive, el manejo de Google Docs, etcétera, para poder generar actividades con los estudiantes y poder organizar incluso los portafolios de evidencias, etcétera, para poder trabajar. Puntualmente, al aplicar este cuestionario con los alumnos, nos encontramos con este rango de calificaciones. Fue un total de 32 alumnos y este fue el promedio de las calificaciones. En cuanto a lo que serían las estrategias metacognitivo-evaluativas, la puntuación fue de 7.5. En cuanto a lo que serían las estrategias de procesamiento de la información, la puntuación fue de 7.4 y las estrategias disposicionales y de control de contexto tuvieron un promedio de 7.1. Esto revela que en los tres subtipos de estrategias de aprendizaje, los alumnos se encuentran en una posición no alarmante, pero sí con áreas de oportunidad relevantes que nos van a permitir generar un plan de acción tutorial que pueda ayudarlos. Es evidente que muchos de ellos no conocen o no reconocen las formas en las que se aprenden, por un lado. También, por otro lado, también ubican diversidad de problemáticas en torno a las diversas estrategias de procesamiento de la información. Algunos de ellos ubican poca habilidad, por ejemplo, para el desarrollo de tareas de composición escrita, por ejemplo, elaboración de resúmenes, reportes de lectura. Otros de ellos ubican problemas en el manejo de herramientas cognitivas como mapas conceptuales, mapas mentales, algún tipo de cuadro sinóptico o cualquier otra representación que nos permita justamente como sintetizar o procesar la información. Y por otro lado, también tenemos un área de oportunidad dentro de lo que serían las estrategias disposicionales y de control de contexto. En este caso, puntualmente, pues muchos de ellos se encuentran en la situación respecto a lo que serían los espacios destinados a aprender, los espacios destinados a trabajar las actividades puntuales. Normalmente, por ejemplo, bajo una condición normal, muchos de los alumnos pueden tener un espacio puntual dentro de su casa o dentro de su residencia, y si no lo tienen, siempre cuentan con el espacio puntual de lo que sería, por ejemplo, la biblioteca. Y entonces, normalmente muchos de ellos pueden acudir a la biblioteca para tener un espacio adecuado, tranquilo, en donde se puedan concentrar y dedicarse puntualmente a sus tareas. Entonces, estos espacios
que serían públicos y están destinados precisamente con este fin, pues pueden estar ausentes en muchos de ellos cuando se encuentran todo el día en casa, en confinamiento y compartiendo un espacio que puede muchas veces ser reducido, compartiendo este espacio y el equipo, etcétera, con su familia. Los resultados revelan varias áreas de oportunidad, decíamos, ¿no? Primero, un reconocimiento de cómo se aprende. Entonces, sí hay un importante trabajo respecto a ir reconociendo, ubicando las formas exitosas de aprendizaje o los procedimientos adecuados que a cada uno de los estudiantes les funciona. Por otro lado, las dificultades en la elaboración de ensayos, de mapas cognitivos, de estrategias de comprensión lectora y algunas estrategias puntuales que les permitan justamente dominar o tener un dominio, tener un manejo de diversas herramientas para procesar la información y ir reconociendo a la par cuáles les son más útiles o cómo se manejan y puedan ir fortaleciendo el resto de lo que sería sus estilos de aprendizaje. Puede ser que algunos de ellas tengan algún estilo de aprendizaje puntual más desarrollado, pero es importante ubicar todas las tareas o actividades o herramientas que permitan fortalecer también los demás para tener un equilibrio general en ello. Y esto se hace a través justamente del dominio de estrategias de aprendizaje. Dificultades en torno a las estrategias disposicionales y de control de contexto por estudiar en casa y no contar con espacios y tiempos formalmente establecidos para estudiar. Los alumnos en este sentido puede ser que tengan de alguna manera pues un cambio de ritmo, de horarios, no está a la misma disposición que cuando normalmente uno acude a un espacio formal para estudiar. Entonces, estas situaciones de compartir equipo, de compartir espacios, que estos espacios a veces pueden estar como entorpecidos por algún cierto tipo de ruido o manejo de situaciones que están fuera de su control, puede provocar justamente que haya dificultades en torno a la dedicación. En torno a las conclusiones de este trabajo, podemos identificar que es importante vincularse con las tareas de diversas asignaturas para desarrollar actividades situadas para fortalecer el dominio de estrategias. Nosotros visualizamos que no solo es necesario ver puntualmente cómo se hace un mapa conceptual o cómo se hace un cuadro sinóptico o reconocer cuáles son las formas en las que me puedo organizar, por ejemplo, para preparar un examen. Es importante que estas tareas se hagan de forma situada, es decir, que nosotros vayamos desde la tutoría visualizando cuáles son las tareas y actividades que van teniendo los alumnos en las diversas materias y con base en ello les vayamos ayudando y vayamos fortaleciendo el desarrollo de estrategias de aprendizaje que puedan ser significativas y útiles en el momento en el que las están necesitando. Eso es esencial porque de esa manera estamos asegurando que realmente las estrategias están teniendo un campo de aplicación, una práctica y en ese sentido pueden resultar más significativas para los alumnos y más relevantes en torno a el dominio de las mismas. Generar programas de revisión de temáticas y ubicar fortalezas y debilidades específicas es esencial, pero siempre decíamos en torno a esta vinculación con las tareas propias que el alumno está realizando, incluso para no tener como generar tareas adicionales para el alumno, sino más bien que estas actividades sirvan justamente para fortalecer y para apoyar al alumno en las tareas que ya tiene. Y también, por otro lado, vemos una oportunidad importante en torno a lo que sería la cotutoría, de reconocer e identificar las fortalezas de los alumnos para que puedan apoyar a sus compañeros que son débiles en algunas de las áreas o del manejo de algunas de las herramientas es esencial. Si algún alumno, por ejemplo, sabe o domina perfectamente cómo hacer mapas conceptuales, por ejemplo, y otros tienen una área de oportunidad en ello, pues justamente este alumno puede actuar como un cotutor que pueda fortalecer y contribuir a la tarea de tutoría del tutor, que a veces por tener una carga importante, por tratarse también de una situación
de contingencia y por tratarse de una situación en la que no siempre es posible dar un seguimiento personalizado y atención y asesoría y apoyos a todos los alumnos, pues es importante acudir a los tipos de ayuda alternos como la cotutoría. Bueno, pues en ese sentido sería todo. Estaríamos terminando la exposición y estas son algunas de las referencias consideradas para el desarrollo de esta ponencia. Muchas gracias. Hola, buen día. El título de nuestra ponencia es El derecho a la educación en tiempos de pandemia. Estrategias didácticas inclusivas de profesores artistas ante la desigualdad social y situaciones de exclusión, que presentamos Rosa María González Victoria y quien habla, María del Carmen Chacón Vázquez. El objetivo de nuestra ponencia es exponer una aproximación a las estrategias didácticas inclusivas aplicadas por profesores artistas que laboran en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que imparten las asignaturas de educación artística en una de las escuelas de nivel medio superior, mejor conocidas como preparatorias. La pregunta de la cual partimos para elaborar esta ponencia es: ¿cuáles son las acciones que en una situación de confinamiento se emprenden en aulas de instituciones públicas del país creadas para garantizar el derecho a la educación? Para responder esta pregunta, seleccionamos a profesores artistas que imparten las asignaturas de educación artística, porque observamos que los contenidos de sus programas son prioritariamente de actividades que requieren más práctica que teoría. Así que también nos preguntamos, ¿cómo están resolviendo la impartición de sus clases? Y sobre todo, ¿qué estrategias didácticas están aplicando, transformando e inclusive improvisando para dar sus clases y que ninguna y ninguno de sus estudiantes quede sin recibir las clases por falta de equipo de cómputo y servicio de Internet? Estas preguntas surgen porque en la preparatoria que seleccionamos se ubica en uno de los 10 estados donde vive un alto porcentaje de población en situación de pobreza y de pobreza extrema. Además, en nuestro país, un poco menos de la mitad de los hogares dispone de una computadora y un poco más de la mitad dispone de servicio de Internet en sus hogares. Es importante mencionar que en México el derecho a la educación está consagrado en su Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 3 se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, por lo que el Estado se obliga a impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Cabe mencionar que el artículo 3 de la Constitución es producto de confrontaciones políticas e ideológicas registradas a lo largo de la historia del país. Así que, nos contactamos con profesores y profesoras que imparten las 3 asignaturas de la educación artística: Actividad Artística 1, Actividad Artística 2 y Actividad Artística 3, impartidas en cuarto, quinto y sexto semestre, para conocer sus estrategias didácticas de inclusión que aplican en esta modalidad de educación virtual. Para entender el concepto inclusión, partimos de la definición de educación inclusiva de la UNESCO, organización internacional que la define como el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. 10 de los profesores que respondieron un breve cuestionario sobre las estrategias didácticas que están aplicando, respondieron que aplican un criterio de flexibilidad ante cualquier tipo de situación que se presente, comunicación constante con jefas o jefes de grupo, reuniones virtuales mediante la plataforma Meet para resolver dudas o problemas relacionados con los contenidos del programa de la asignatura o con el bajo rendimiento, monitoreo de alumnas o alumnos con bajo rendimiento escolar, reunión con madres o padres de familia del grupo tutorado, comunicación vía correo institucional con alumnas y alumnos que tienen trabajos atrasados o sin entregar o que han estado ausentes en las reuniones virtuales para conocer el motivo.
En el cuestionario registraron que atienden a jóvenes entre 17 y 18 años de edad y que la mayoría vive en la capital del estado y el resto proviene de la Sierra Otomí, de la Huasteca Hidalguense y del Valle del Mezquital. Y un reducido porcentaje proviene de algunos municipios, de uno de los estados colindantes, el Estado de México. El nivel sociocultural de este alumnado es de nivel medio y medio bajo. El 70% cuenta con servicio de Internet en su casa y pese a que también 70% cuenta con un equipo de cómputo en su hogar, un gran porcentaje realiza sus trabajos mediante un teléfono móvil propio o compartido. En este tema consideramos importante incluir una pregunta sobre el papel que están desempeñando las madres y los padres, dado que el artículo 31 de nuestra Constitución establece la responsabilidad de padres o de los tutores para que sus hijos menores de 18 años concurran a la escuela. En esta pregunta respondieron que un poco más del 60% de madres y padres están apoyando las actividades de sus hijos. Sin embargo, alrededor del 40% no lo están haciendo, por distintos motivos. Esta situación repercute sin duda en el desempeño de las y los estudiantes. Las y los profesores participantes revelan que gran parte de sus alumnas y alumnos tienen asignados quehaceres domésticos o han tenido que incorporarse al trabajo remunerado para completar el presupuesto familiar, por lo que se encuentran en una situación de saturación de obligaciones. Otras y otros, en cambio, realizan sus actividades educativas en supuesta libertad, esto es, sin la supervisión de sus madres o padres, lo cual ha significado un descontrol para las y los estudiantes. Dicen que también varias y varios de sus estudiantes tienen una convivencia insana y de estrés dentro de la familia. Con base en el análisis de las respuestas obtenidas en el cuestionario, concluimos en que la pandemia y el trabajo virtual han venido a representar un reto para profesoras, profesores, estudiantes, madres y padres de familia. Para las maestras y los maestros, por un lado, conocimiento y cierta destreza para el uso y manejo de herramientas tecnológicas, y por el otro, aplicar estrategias didácticas para que ninguna y ninguno de sus estudiantes quede excluida y excluido de las actividades. Para una gran mayoría de alumnas y alumnos, conjugar actividades escolares con quehaceres domésticos e incluso de trabajo remunerado en un ambiente de estrés familiar. Para las madres y los padres, agregar a sus actividades cotidianas una mayor atención a sus hijas e hijos. En esta situación es importante mencionar que todos los actores de la educación tienen que tener presente que garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, adolescentes y jóvenes no solo significa garantizar el futuro de estos grupos de la población, sino el futuro del país. Gracias por su atención. Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy presentamos a ustedes la ponencia Estrategias de enseñanza de las matemáticas, un estudio de caso de un alumno de cuarto de primaria con diagnóstico de TDAH. Presenta Félix Cruz Lara e Irma Quintero López. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a niños y a jóvenes. Este presenta algunos elementos como la falta de atención, la conducta impulsiva o ser excesivamente activo. Es por ello que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante recuperarlo, ya que se requiere de una educación que sea inclusiva y que además integre a todos los estudiantes que presenten este trastorno, en aras de que se puedan desarrollar habilidades sociales y de lenguaje en nuestros alumnos, además de que puedan desarrollarse de la mejor manera en el espacio social. Comenzaremos hablando acerca del planteamiento del problema. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad afecta casi un 8% de la población mexicana. Esto es, un 2.5 millones de niños y adolescentes entre 5 y 16 años. El estudio de caso que hoy nos ocupa trata de Pablo. Él es un alumno diagnosticado con TDAH desde la edad de los 5 años y medio
justo cuando cursaba tercero de preescolar. Él fue afectado por una cuestión de exclusión por su condición de TDAH, principalmente por cuestiones conductuales. Tuvo que cambiarse de escuela por este problema. Él hoy va en una institución diferente y estudia el cuarto de primaria. Presenta problemas de aprendizaje en el campo lógico-matemático, mientras que los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública dentro del nuevo modelo de la escuela mexicana nos dice que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación en términos de igualdad y de equidad y respeto a la diferencia. Hablaremos ahora de los objetivos. El objetivo general que se planteó en este proyecto es diseñar estrategias de enseñanza en la asignatura de matemáticas mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, se planteó indagar qué estrategias de enseñanza en las matemáticas eran idóneas para, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, implementarlas en ese estudio de caso. Por otra parte, también se planteó elaborar una planeación para aplicar estas estrategias de enseñanza en el nivel cuarto de primaria. Dentro del marco teórico se retomó el trabajo que ha realizado Russell Barkley, que es un psicólogo estadounidense. Ha hecho aportaciones importantes acerca de este trastorno, como es su afectación a las funciones ejecutivas. También se retomó la teoría conductista y el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, ya que fue importante analizar el currículum para saber cuáles eran los aprendizajes esperados que se plantean obtener dentro de este nivel cuarto de primaria. La metodología que se siguió fue de intervención educativa de corte cualitativo. Para ello retomamos a Turiñán 2011, que nos dice que la intervención educativa es la acción intencional para lograr que los alumnos tengan un crecimiento integral en su educación. El instrumento que se utilizó fue la entrevista. Se realizaron 2 entrevistas, una fue a la docente del alumno y otra a su madre. Dentro de los hallazgos que se encontraron fue que la docente nos comenta que en el grupo hay otra alumna con TDAH que va un paso atrás de Pablo, ya que tiene problemas de lectoescritura. Nos comenta también que hace falta una mayor atención para el alumno, hace falta sobre todo tiempo. No se terminaron los libros de tercer grado. A ella le hubiera gustado tener apoyo de una maestra sombra. Al terminar este tercer ciclo escolar, ya durante la pandemia, nos comenta que el alumno ya no quería asistir a sus clases virtuales, pues mencionaba que le dolían sus ojos. La docente lo motivaba. Ella nos dice que no maneja adecuaciones curriculares en sus planeaciones, pero tiene toda la disposición de apoyar al alumno. En cuanto a la madre del alumno, nos comenta que ella lo apoya a realizar sus tareas, lo lleva a terapia que es de tipo conductista y también que el alumno fue medicado con Ritalin a la edad de los 6 años. Actualmente ella no toma ese medicamento desde hace 1 año. Al estudiante no le gustan las matemáticas y de grande quiere ser youtuber. Se realizó una propuesta de intervención en 3 fases. La primera se planteó el objetivo, una secuencia didáctica, mediante la estrategia llamada Rally Matemático dirigida a la primera semana de este ciclo escolar que inició recientemente 2020-2021 para la evaluación diagnóstica del alumno. También se presentan instrumentos de evaluación de las estrategias que se diseñaron, las cuales fueron mediante las tecnologías de la información y la educación en plataformas como EducaPlay, Emaze y Canva. Para cada actividad didáctica se realizó un instrumento de evaluación, los cuales fueron guías de observación y rúbricas. Las conclusiones a las que llegamos con este proceso de investigación es, en primera cuenta, que hay una falta de desinformación tanto de padres como de profesores para poder atender las necesidades que presentan los niños con este trastorno. Además, considerar que durante la pandemia los chicos presentan dificultades de aprendizaje, por lo tanto, van a requerir de mayor atención o de una atención adicional que les permita enfrentar los desafíos de atención o de comportamiento que se dan en este espacio. Recordemos que cada alumno aprende a su propio ritmo. Por otro lado, es importante
también recordar que la parte de la evaluación de los aprendizajes se debe de hacer en todo el proceso, antes, durante y después de la pandemia, que nos permita gestar actividades y estrategias que lleven consigo las adecuaciones curriculares y además visualizar los tipos de aprendizaje que se han obtenido. Por otra parte, es necesario seguir gestando políticas públicas que permitan el éxito de estos alumnos dentro de los espacios educativos, recordando que debe de imperar el acceso y la equidad en estos escenarios donde las condiciones y circunstancias sean idóneas para la educación de los niños. Estas son nuestras referencias y agradecemos mucho la atención prestada a esta ponencia. Se presenta la siguiente conferencia titulada El contexto familiar y escolar y su influencia al rendimiento escolar en estudiantes universitarios de México en tiempos de COVID-19. Presentan el doctor Octaviano García Robelo, la doctora María Guadalupe Beitia Buccelli y la doctora María Selene Lara Villanueva. La conferencia tiene como finalidad contribuir en el 20º Congreso titulado de los fundamentos de los derechos humanos, de los objetivos del desarrollo del milenio y la Agenda 2030 a los objetivos del desarrollo sostenible, organizado por el Instituto para la Paz y la Cooperación en Oviedo, España, durante los días del 5 al 7 de noviembre de 2020. Tengo el gusto de presentar este trabajo con la finalidad de compartir con ustedes la investigación que se ha venido realizando durante estos tiempos tan difíciles que ha estado enfrentando la humanidad debido a la pandemia COVID-19 del SARS-CoV. En un último reporte que se tiene en México, hasta el día 29 de octubre, se tenía que en el mundo había 44.351.506 casos confirmados del COVID, de los cuales 1.171.255 habían fallecido, o en este caso habían sido ya defunciones. Para México, el caso sigue siendo igual que muchos de los países del mundo, alarmante, ya que hasta esta fecha se tenía un reporte por la Secretaría de Salud del Gobierno de México de 912.811 casos totales, y de los cuales habían ya muerto 90.773 personas. Lo que se indaga aquí es justamente cómo la pandemia durante estos tiempos ha afectado la parte de la escuela. Como bien tenemos sabido, esta pandemia ha venido afectando todas las esferas, desde la cuestión económica, política, social, familiar, de salud, que ha sido la de las más fuertes, ¿sí? Sin embargo, hoy me toca comentarles a ustedes, compartirles una investigación que hemos venido realizando aquí en una universidad del país de México. Bien, sin duda la pandemia, ¿sí?, ha venido afectando en las escuelas en todos los niveles escolares, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, ¿sí? Pero en esa investigación hemos centrado nuestro trabajo en tratar de conocer cómo algunos factores importantísimos vienen afectando los procesos de enseñanza-aprendizaje que redundan sin duda alguna en el rendimiento académico de los estudiantes. Dos factores han sido considerados para realizar esta investigación. Uno, el contexto familiar. Dos, el contexto escolar. ¿Sí? La familia, sin duda alguna, siempre ha sido un factor determinante que influye de manera muy importante en el aprendizaje, en el rendimiento escolar de los estudiantes. Pero por otra parte, tenemos el contexto escolar, que sin duda alguna hoy tiene un gran reto, ¿sí?, para lograr que se lleve a cabo el objetivo final de la educación, que es
enseñar, promover los aprendizajes, lograr el desarrollo máximo en los jóvenes desde la cuestión de tener que enseñar los contenidos curriculares, ¿sí?, hasta cuestiones que van en la parte emocional, cognitiva, metacognitiva, afectiva, por supuesto, en los estudiantes. Pero una parte muy importante hasta la fecha es, el gran reto ha sido cómo hacer que se logre educar al niño a distancia, al estudiante, al joven universitario, que es en el caso de esta investigación. ¿Cómo le están haciendo los profesores para lograr este fin último, la enseñanza? Bien, de este modo, es así como nuestra investigación se encuentra respaldada principalmente por dos teorías fundamentales, la teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría ecológica de Brodel-Brenner. ¿Sí? Desde Vygotsky se plantea la importancia del uso del lenguaje desde el profesor para lograr la enseñanza. Sin embargo, también se considera la parte de la cultura. La cultura en medida de los dispositivos electrónicos, de los elementos fundamentales en los que el profesor se basa para lograr sus fines últimos. Bien, de este modo, también la teoría ecológica de Brodel-Brenner, al igual que Vygotsky, en parte, ¿sí?, establecen la importancia de cómo el contexto interno, externo, afectan el desarrollo de la persona, en este caso del estudiante. Entonces, en este contexto teórico, se analiza cómo parte de esta cultura fundamentada en la familia y en la escuela en México, están contribuyendo de alguna forma en el desarrollo escolar del estudiante. En el sentido más preciso, cómo la escuela y la familia contribuye para el aprendizaje en los alumnos, la familia en sus hijos. De este modo, la investigación se realizó a través de una metodología de corte cualitativa con un diseño de caso en el que participaron un total de 30 alumnos, de los cuales 22 eran mujeres y 8 hombres. Se realizaron una serie de grupos focales donde fue necesario realizar 2. A partir de esto se procedió a realizar el análisis del discurso organizando categorías desde la Ground Theory de Strauss. Dentro de los principales factores encontramos que hay desde los factores familiares. En las casas existe una disposición y distribución de medios electrónicos entre los familiares. La capacidad y la calidad del Internet son factores que afectan el desarrollo, el aprovechamiento y el aprendizaje de los alumnos cuando reciben una educación en línea. Algunas de las evidencias que reportan los alumnos es: en las clases virtuales hay problemas de conexión, mi exposición fue mala y ya no pude exponer, lo que ha afectado mis calificaciones. Otra alumna reporta: dentro de los tipos electrónicos que hay en el hogar solo tengo una computadora que se debe distribuir con mi familia de acuerdo con los horarios, las condiciones del área de estudio y distribución de los espacios en casa, ambiente, la participación en actividades de la casa, así como la responsabilidad del cuidado de algunos familiares. Al respecto mencionan: hay ruido en la casa, hace que no preste atención, luego me vienen en persona si es un problema. Otra: soy la única que hace mandados, hay materias donde estoy perdida, piden una cosa y la cambian, cuando es tiempo de su clase lo cambian. Otros que son papás mencionan: tenemos un hijo, tenemos que cuidarlo. Desde la parte de la escuela se ha encontrado que desde la formación del profesor, su organización, el uso del tiempo, así como la forma de las indicaciones e instrucciones claras, son factores que influyen en el rendimiento y aprendizaje de los alumnos. Algunos comentarios: en los profesores el cansancio, algunos profesores no tienen suficiente tiempo para desayunar, sus clases son corridas, algunos se pasan de tiempo en sus clases,
No tienen ya energía los maestros. Tenemos clases corridas, tenemos evaluaciones, tendremos detalles, vienen exámenes, los profesores que no respeten los tiempos, hay clases de 2 a 3 horas, a veces me toca desayunar hasta las 3 o 4 de la tarde. Un último comentario, todos los profesores hacen sus esfuerzos y tienen alternativas para el aprendizaje. El tiempo es tedioso, estar todo el día, como 1 hora para hacer sus actividades sería bueno. No es bueno estar todo el día, es complicado estar todo el día en clases y aparte realizar las actividades. Esos han sido parte de los resultados que se han encontrado en esta investigación. Otros más de todos los factores escolares que influyen en la educación en línea fue la falta de experiencia y el uso y el buen funcionamiento de la plataforma educativa, así como la capacitación y conocimiento. Al respecto, algunos alumnos mencionan: no tengo manejo adecuado de la plataforma, no se carga completa, se carga y me saca. Esta modalidad de educación a distancia tiene que ser de calidad, no tenemos conexión. De la universidad me desconcierta la plataforma, más por la asignatura del idioma. Del profesor del idioma ya no tenemos indicaciones claras en carpetas y materiales. El libro es un problema comprarlo. Hay incongruencias, como que debe de ser obligatorio. Eso ha afectado. Hemos tenido pocas clases y ya fue calificada. Pudimos haber tenido alguna explicación. No hay problema con el libro. Conclusiones. Existen factores familiares y escolares que influyen en la educación en línea en los estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Educación. Desde la familia son las condiciones del área de distribución de los espacios en casa, la baja calidad del Internet, la disposición insuficiente de los medios electrónicos, las responsabilidades, el cuidado de otros familiares y de actividades del hogar, así como tener que trabajar para contribuir a los gastos de economía de la familia. Dentro de los factores escolares se menciona la necesidad del profesor de una mayor organización de su tiempo y de sus clases, de una mayor claridad en las instrucciones, de llevarse a cabo la realización de las clases programadas que se establecen en la línea y en el currículum. Existen materias que requieren clases presenciales para su enseñanza y el aprendizaje, como es el idioma inglés, además de las clases que se reciben en línea. Sí, esto es para cerrar el trabajo, ¿sí? Pues por lo que agradecemos muchísimo su atención. Hasta hoy estos han sido los avances de esta investigación que venimos desarrollando y que con gusto hemos compartido con ustedes. Quedan a disposición nuestros correos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y de igual forma dejar sus comentarios. Muy buenas tardes. Bueno, las sugerencias últimas que se proponen son, pues además de utilizar los métodos cualitativos, sería bueno utilizar los cuantitativos, pues de preferencia llegar a que sean mixtos. Ampliar a otros estudios que analicen en conjunto con los factores psicológicos del estudiante, como son los hábitos de estudio, el manejo del estrés y la ansiedad, entre otros. Son las sugerencias. Y bueno, pues ahora sí, los dejamos. Que tengan bonita tarde. Esas son algunas de las referencias. Y aclaro que aparecen algunas fotografías ahí en las esquinas. Son para de alguna forma compartir los tiempos que se viven en México y son referidas a las celebraciones y fiestas a los muertos que ocurren en estos primeros días de noviembre. Muchas gracias.